Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera ayudantía de fuentes reguladas. El día de hoy vamos a resolver 3 ejercicios que han salido en exámenes pasados. Y bueno, este tema suele venir en examen y se van a dar cuenta mediante hagamos estos ejercicios y los demás de la siguiente ayudantía que es un tema que no tiene un patrón como tal, a diferencia de otros temas que hemos visto que hasta cierto punto se repite cierto patrón en los ejercicios y se vuelve sistemático la resolución de alguno de ellos. En este caso se van a dar cuenta que no siempre es así. El tema como tal se llama fuentes reguladas de voltaje. Ya, pero nosotros antes estábamos acostumbrados a ver la típica estructura de primero la parte alterna, luego el transformador, ¿verdad? Después de eso teníamos la parte del rectificador, luego teníamos, yo qué sé, por ejemplo, puede ser el rectificador puente de diodos, después de eso teníamos los filtros y así, ¿verdad? Antes estábamos como que acostumbrados a ver ese tipo de estructura que no es tan parecida a la estructura que vemos aquí, o por ejemplo la que vemos acá, o por ejemplo la que se ve por acá. Ya, entonces realmente el nombre, como les digo, del tema es fuentes reguladas de voltaje, pero no necesariamente hablamos de una fuente como tal, con la estructura que les mencioné, sino a la acción de regular voltaje. Todo esto de aquí, todo este circuito, hace que la salida tenga un voltaje regulado gracias a este op-amp y a este conjunto de transistores. Entonces, más que nada es por eso, para que no se confundan, no esperen ver siempre el esquema de una fuente como lo tenían antes visto. Tranquilamente pueden tener un op-amp conjunto de transistores y ya saben que ahí está ocurriendo una regulación de voltaje y también hasta cierto punto una regulación de corriente, que ya lo vamos a ver explicado mejor cuando resolvamos el ejercicio. Entonces bien, voy a empezar con este. Son 35 puntos y me piden lo siguiente. El primer literal me dice que encuentre el valor de BL, entonces voy a ir anotando las cosas. Bien, y BL está justo aquí, en este punto de aquí. Tenemos ese voltaje BL. Yo lo voy a poner en otro color para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en este color de acá. Bien, BL está ahí, ¿verdad? Entonces este primer literal y el segundo me atrevo a decir que son bastante sencillos porque realmente, como les digo, toda esta estructura puede llegar a ser confusa, pero al fin y al cabo siempre nos remontamos a nuestros principios y esto es un op-amp, ¿verdad? Y el ejercicio nos está diciendo que aquí no tenemos corriente y que aquí tampoco tenemos corriente, entonces por ende es tan fácil como decir que esto es un solo cable. Debido a esta facilidad que el ejercicio nos da al decirnos que no hay corriente allí. Nosotros sabemos que no hay corriente en las entradas del op-amp. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, trabajamos en un estado de zona lineal. Entonces nosotros recordamos que cuando hablábamos en zona lineal, decíamos que el voltaje de la entrada positiva era igual al voltaje de la entrada negativa. Entonces yo puedo hacer eso. Yo puedo hallar este voltaje que está aquí, que yo sé que va a ser el mismo de acá, y que como aquí no hay caída de voltaje porque no hay ninguna corriente, yo digo que es el mismo voltaje que está aquí, y nuevamente aquí no hay caída de voltaje, entonces digo que es el mismo voltaje que está aquí, y nuevamente, como esto es un solo cable, digo que es el mismo voltaje que tenemos aquí. Entonces puedo encontrar BL de esa forma, sencilla. Bien, entonces lo único que tendríamos que hacer es encontrar este voltaje que tenemos aquí, que es un voltaje que le voy a llamar BX, y lo encontramos mediante un divisor de voltaje simple, ¿verdad? Entonces ese BX sería igual a el voltaje de referencia por la resistencia opuesta, que es de 6K, no sé si se logra apreciar, pero bueno, es de 6K, sobre la suma de las resistencias, ¿verdad? Que sería 1K más 6K. Entonces poniendo eso en números tendríamos el voltaje de referencia por 6K sobre 1K más 6K. Lo cual, el voltaje de referencia es un dato que el ejercicio me dice que es de 7 voltios. Y simplemente resolvemos esto, ¿verdad? Sería 7 por 6K sobre 7K.
lo cual sería que Vx es igual a 6 voltios, ¿verdad? Y una vez más, como mencioné, este Vx es como se cumple que el voltaje en las entradas son iguales. Este Vx está aquí, nuevamente está aquí, nuevamente está aquí y nuevamente está aquí. Que de hecho lo voy a dejar dibujado para que, o sea, lo voy a dejar marcado para que se entienda, ¿verdad? Entonces Vx está aquí, aquí y aquí. Listo, entonces finalmente se dice que CBL va a ser igual a Vx, que es igual a 6 voltios. Bien, entonces ahora vamos con el literal B, que me dice que calcule el valor de RSC para que IL máximo sea de 800 miliamperios. Entonces, para empezar, RSC es esta resistencia de aquí. IL máximo, bueno, IL es esta corriente que pasa por aquí, es la corriente que le llega a la carga RL. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer eso, que como les digo también es sencillo, pero requiere una explicación un poco a fondo de lo que está pasando en esta parte del circuito. Bien, entonces vamos a ver, vamos a calcular el valor de RSC para IL máximo de 800 miliamperios. Bien, entonces es un cálculo pequeño, sin embargo es importante explicar qué es lo que está pasando en esta parte. Ya, ustedes cuando vean esta configuración de aquí, hace referencia a un limitador de corriente, y cuando vean esta configuración de acá, hace referencia a una conexión tipo Darlington, que es cuando están, por así decirlo, en fila en serie, no sé si sería el término correcto, pero los transistores están en esta conexión. La salida del uno es la entrada del otro, la base del otro. Entonces tenemos estos dos tipos de configuraciones. Entonces bien, ahorita nos vamos a centrar en analizar esta, que es lo que sería similar a llamarlo un limitador de corriente. ¿Por qué? Si nosotros analizamos eso, voy a dibujarlo aparte para que se entienda. Nosotros tendríamos lo siguiente, tendríamos aquí esa resistencia RCC, tenemos aquí el transistor, ¿verdad? Y tenemos aquí esto. Más o menos algo así, ¿verdad? Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la función de este conjunto de componentes que tenemos aquí? En primera instancia, recordemos que nosotros aquí tenemos la base y el emisor de este transistor. Aquí tenemos un voltaje base emisor que nosotros sabemos que es el voltaje que se encarga de encender cualquier transistor, ¿verdad? En este caso nos dicen que es 0.7 voltios. Entonces yo sé que cuando este voltaje llegue a este valor de 0.7, este transistor se va a encender. Mientras tanto, va a estar apagado. Que quiere decir que en un primer momento, cuando este regulador de voltaje recién está operando, este transistor realmente está apagado. Es como si esto fuera un circuito abierto, como si no estuviera. ¿Ok? Pero luego va a llegar un punto en el cual después de ya cierto tiempo ya vamos a tener este voltaje deseado para encender este transistor, ¿ok? Como les digo, en primera instancia, como recién está arrancando el circuito, por así decirlo, esto es como si estuviera en un circuito abierto porque el transistor está apagado. Pero luego de un tiempo, cuando ya lleguemos al voltaje de 0.7, ya lo vamos a lograr encender. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? Que nosotros, para que lleguemos a un voltaje de encendido, es decir, para llegar a 0.7, debido a que esta resistencia está en paralelo con la base y el emisor, nosotros sabemos que el voltaje de esa resistencia, para encender ese transistor, tiene que ser igual a el voltaje de base emisor, ¿verdad? Entonces, por aquí, yo voy a tener, después del paso del tiempo, yo voy a tener una corriente que va a encender, por así decirlo, ese transistor. ¿Por qué? Porque cuando esta corriente multiplicada por esa resistencia, vamos a ponerlo así, cuando esto ocurra y cuando esto sea igual a 0.7, se va a encender este transistor. ¿Y qué pasa? Que una vez que se encienda,
¿Qué es lo que va a suceder? Que por aquí esta corriente ya va a quedar fija, por así decirlo. Por poner un ejemplo con números, para que se entienda mejor. Supongamos que RSC, obviamente no lo sabemos, pero porque nos están pidiendo que hallemos el valor de RSC, pero lo voy a hacer para fines prácticos. Supongamos que tenemos el caso que RSC tiene el valor de 1 kiloohmio y yo necesito aquí 0.7 para encenderlo, ¿verdad? Entonces, para que esto pase, 0.7 voltios, para yo obtener eso, mi corriente de encendido, por así decirlo, debería ser 0.7 miliamperios para que se cumpla esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que yo ya llego a este punto crítico, por así decirlo, que es donde enciendo a mi transistor, por aquí siempre va a pasar esa corriente de encendido, que sería en este caso del ejemplo lo que yo les puse aquí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si viene una corriente mayor por acá? ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, 0.8 miliamperios? ¿Qué es lo que va a suceder? Que por aquí sí o sí van a pasar los 0.7 que necesito para encender el transistor y por aquí va a pasar la diferencia, que es 0.1. ¿Ok? No sé si me di a entender con la explicación, espero que sí, pero básicamente por eso se da su nombre de limitador de corriente, porque al tener esta condición, esta configuración en paralelo, lo que pasa es que fijamos, por así decirlo, la corriente que va a pasar por esta resistencia, ya que esa corriente va a ser fija para llegar a este valor. Y el resto, la diferencia, va a venir por aquí. Ahora, otra explicación importante. Esta corriente, como siempre va a ser la diferencia, siempre va a ser el restante, siempre va a ser menor que esta corriente de acá. ¿Por qué? Porque de aquí tampoco es que pueden llegar corrientes muy grandes, porque eso está conectado a la salida del op-amp. Y realmente las corrientes, cuando nosotros analizábamos op-amps, estas corrientes que estaban justo aquí en la salida, eran corrientes que despreciábamos. De hecho, por esa razón es que tenemos esta configuración Darlington aquí. La configuración Darlington lo que hace es aumentar corriente. Entonces se busca que con esto aumente la corriente que sale del op-amp. ¿A qué voy con todo esto? Que realmente esta diferencia siempre va a ser bastante pequeña. Por esa razón no la solemos tomar en cuenta, porque entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces tú tienes una diferencia que viene por aquí, que viene por aquí y que regresa a este punto. Sí, se podría decir que si somos bastante teóricos, sí ocurre eso, pero como les digo, es una corriente que no la vamos a tener en cuenta por el hecho de que la corriente que a nosotros nos importa es esta corriente de aquí. Esa es la función del limitador de corriente. Setear la corriente que fluye por aquí a la corriente necesaria para encender este transistor. Y el resto, por así decirlo, es basura, porque no nos suma nada, es simplemente el restante. Pero yo mi corriente ya la seteé, por así decirlo, gracias a esta resistencia, gracias a esta configuración. Ya, entonces, una vez explicado eso, que quizá pueda llegar a ser un poco confuso, una vez explicado eso ya puedo hacer el cálculo de lo que me piden, que es el valor de RSC para que IL máximo sea de 800 miliamperios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo analizo aquí mi circuito, yo aquí voy a tener IL, ¿verdad? Ya, y yo acabo de decir que esta corriente que sale del transistor es una corriente de desecho, por así decirlo de alguna forma. Entonces es como que aquí yo voy a ignorar que hay una retroalimentación, entre comillas, de corriente. Porque nuevamente mi corriente importante es la corriente que fue limitada por esta resistencia. Y para que eso ocurra, yo necesito que este voltaje sea de 0.7 voltios. Entonces, esa corriente IL, que es la corriente limitada por esta resistencia, es la corriente que yo necesito multiplicarle a esa RCC para que se cumpla esta condición. Y esa corriente me la dan, me dicen que es de 800 miliamperios. Entonces, yo de aquí despejo RSC va a ser igual a 0.7 sobre 800 miliamperios, lo cual me da que RCC necesita un valor de 0.875 ohmios para que justo en esta parte se fije esta corriente de 800 miliamperios, que es la corriente que le va a llegar a la carga. Entonces yo necesito un valor de 0.875 ohmios para obtener esa corriente deseada que yo quiero fijar, que es la corriente de 800 miliamperios. Y esa sería la respuesta de literal B. Como les digo, puede ser un poco confuso, el cálculo es rápido, el cálculo es solamente esto, pero era importante explicar el motivo.
¿ya? Y el motivo es por cómo funciona este limitador de corriente, ¿ok? Bien, espero que se haya entendido eso. Y continúo entonces con el literal C. Bien, entonces, para el literal C me están diciendo lo siguiente. Si yo tengo el voltaje no regulado está aquí, me dice si el voltaje no regulado máximo es tanto y el voltaje no regulado mínimo es tanto, calcule la potencia máxima que está disipando Q1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Simplemente para la potencia, déjenme poner esto acá. Bien, sería literal C, sería la potencia que hay en Q1, lo cual sería igual a el voltaje colector emisor de Q1 por la corriente del colector de Q1. ¿Y dónde está Q1? Para empezar, Q1 es el transistor que está justo aquí. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a coger esto. Listo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos este voltaje no regulado, que es un voltaje que está en este punto. Como es un mismo cable, sabemos que es un voltaje que también está en este punto. Y aquí nosotros tenemos el voltaje colector emisor, ¿verdad? Y luego nosotros tenemos el voltaje de RSC. Y luego tenemos BL, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es seguir la línea. O sea, yo aquí tengo el voltaje no regulado que está aquí y que está aquí. Luego aquí tengo el voltaje colector emisor. Luego aquí en este punto voy a tener el voltaje de esta resistencia. Y aquí en este punto voy a tener el voltaje que le llega a la carga, que es BL. Entonces si yo armo mi sumatoria de voltajes, para encontrar ese voltaje colector emisor simplemente tendría que hacer lo siguiente. Sería el voltaje no regulado menos el voltaje colector emisor menos el voltaje de la resistencia RSC menos BL, y esto igual a 0, ¿verdad? Simplemente estoy sumando estos voltajes que están aquí hasta tierra, ¿verdad? Listo, entonces en base a eso lo único que hago es despejar el voltaje colector emisor, que es lo que yo quiero. Me queda BNR menos BRSC menos BL, ¿ok? Pero a mí el ejercicio me da dos voltajes no regulados, me da el mínimo y el máximo. Ok, entonces ¿cuál utilizo? Voy a utilizar el máximo. ¿Por qué? Porque como esto es una multiplicación, mientras más grande sea este valor, más grande va a ser el valor de la potencia, ¿verdad? Entonces a mí me interesa que este valor sea el máximo posible. ¿Y cómo hago que ese valor sea más grande? Haciendo que esto sea mayor. Entonces para eso tomo el voltaje no regulado máximo, que es lo que me da el ejercicio. Entonces ese voltaje de colector emisor sería el voltaje no regulado máximo, que el ejercicio me dice que es de 16.57 voltios, menos el voltaje en RSC, que nosotros sabemos que tiene que ser igual, como está limitando corriente, siempre va a ser igual a 0.7 voltios para que cumpla su función de limitador de corriente. Entonces sería 0.7 menos BL, que lo encontramos al inicio, que tiene un valor de 6. Entonces ese voltaje colector emisor de Q1 va a ser igual a 9.87 voltios. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, ya tenemos una parte, nos falta encontrar la corriente del colector. Bien, entonces nosotros tenemos esta corriente del emisor que sale del Q1, ¿verdad? Y nuevamente aquí sabemos que tenemos la corriente limitada. Una vez más, esta corriente que pasa por aquí es la corriente de desecho, ya, es la corriente de diferencia, que a mí no me importa, por así decirlo, porque a mí lo que me interesa es la corriente que le llega a la carga, y la corriente que le llega a la carga es la corriente que se limita gracias a esta resistencia. Entonces, una vez más, esta corriente que se va por aquí hasta este punto no nos importa. Nuevamente es como si le dijéramos una corriente basura, una corriente sobrante, restante, como le quieran llamar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que esta corriente, nosotros podemos decir, la corriente del emisor,
que es la misma que la corriente limitada por RSC, que sabemos que es la misma que la corriente que le llega a la carga, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo puedo decir que la corriente del emisor 1 va a ser igual a la corriente L máxima que le llega a la carga. De esta forma, nosotros sabemos que la corriente del emisor 1 va a ser igual a 800 miliamperios. ¿Y por qué me sirve saber esto? Porque si yo quisiera encontrar la corriente del colector 1, simplemente utilizo la relación de beta, que es la siguiente, que esa ya la hemos visto hasta el cansancio, por la I de emisor. Y como ya tengo esto, ya puedo encontrar esto acá. Y beta sería 20, ¿verdad? Que es lo que nos dice el ejercicio. Entonces vamos a reemplazar eso. Sería I de colector 1 igual a 20 sobre 21 por 800 miliamperios. Lo cual me da un valor de 761 miliamperios. Bueno, no le voy a poner así porque después piensan que es la respuesta, entonces mejor lo dejo así. Listo, entonces ya con esos valores ya puedo hallar mi potencia. Entonces la potencia Q1 sería igual a 9.87 por 761 miliamperios, lo cual me da un resultado de 7.52 watts. Y este sería el resultado del literal C. Ok, bien, entonces eso sería todo por el literal C. Vamos con el último, que es el literal D, en el cual me dicen que calcule la corriente máxima que va a entregar este op-amp, es decir, esta corriente de aquí, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es definir esa corriente. La voy a dibujar justo aquí para que se entienda lo que voy a hacer. Entonces esta corriente es la corriente del op-amp, que como les dije, en un inicio esto va a estar apagado, ¿verdad? Esta parte va a estar apagada cuando recién estamos iniciando el circuito. Entonces sabemos que cuando recién el op-amp me está entregando un valor, esto aún no va a estar, porque aún no se va a encender. Como les dije en un inicio, tiene que pasar cierto tiempo para que esta resistencia iguale el voltaje de 0.7, que es el que necesitamos para que se conduzca corriente por aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que teniendo en cuenta eso, yo puedo decir que no hay un desvío de corriente por acá, sino que es directamente una corriente que va por aquí, ¿verdad? Que vendría siendo la corriente de base de este primer transistor, y luego sale por acá. Luego sería la segunda corriente de base de este transistor de acá, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hallar eso, una vez más, sabiendo que la salida va a ser IE1 y mi corriente E1 es la corriente de acá, 800 miliamperios. Entonces ese camino que acabo de marcar es importante para hallar la corriente del op-amp, teniendo en cuenta que en primera instancia este circuito de aquí aún no está, este transistor, perdón, aún no está listo. No sé si decir la palabra listo, pero aún no está encendido, por así llamarlo. Entonces no es como que voy a tener aquí una corriente de desvío. Yo puedo tomar tranquilamente este cable de aquí, esta conexión, para hallar mi corriente del op-amp. Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos el literal D, que sería la corriente máxima del op-amp. Bien, entonces para eso nosotros sabemos que la corriente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que como esto es una corriente, aquí tenemos un cambio. Primero aquí tenemos la corriente de base, luego aquí tenemos corriente del emisor, que es igual a la corriente de base, nuevamente en este punto, y luego acá tenemos otra corriente de emisor. Entonces yo puedo hacer esta relación. Yo puedo decir que la corriente de salida, que es la corriente del transistor 1, que vendría siendo la corriente
del emisor máxima va a ser igual a la I del OPAMP máximo por ese cruce de base emisor, pero 2 veces porque son 2 transistores. ¿Ya? Si nosotros vemos el gráfico sería algo más o menos así. Déjame borrar esto. Ya. Tenemos aquí esta corriente. Entonces pasa una vez por la base emisor, eso tiene una relación de beta más 1. Luego pasa otra vez por el base emisor y esto también tiene una relación de beta más 1. ¿Verdad? Siempre partiendo de la relación de que la corriente del emisor es igual a beta más 1, la corriente de base. ¿Ok? Entonces en base a eso nosotros ya podemos hallar eso, la corriente del OPAMP máximo, lo cual sería I del OPAMP máximo, sería la corriente de emisor máxima sobre beta más 1 al cuadrado. Lo cual sería 800 miliamperios sobre 21 al cuadrado. Y esto me da un resultado de 1.8 miliamperios, que es la respuesta de literal D. ¿Ok? Esta corriente máxima de salida que va a percibir este transistor Q1 va a ser, como ya lo vimos antes, va a ser la que esté limitada por esta resistencia. Nuevamente, nosotros, este circuito de aquí es como si no lo tomáramos en cuenta, ¿ya? Por el hecho de que, o sea, este transistor, la corriente que pasa por aquí, es como si no lo tomáramos en cuenta porque, como les digo, son residuos, ¿ya? Entonces, es como si esto, o sea, no es como si no estuviera. Me gustaría aclarar bien los términos. No es como si no estuviera, sino que es como si fuera despreciable, ¿ok? Entonces por esa razón nosotros tomamos el camino que viene por acá y que sale así, de esta forma. Una vez más, porque las corrientes que hay aquí son corrientes residuales, son la diferencia de esa corriente limitada. Entonces de esa forma fue que hallamos la corriente del OPAMP máximo. Una vez más, por si no quedó claro, es esta salida. Hacemos un cruce de de base a emisor con beta más 1 y luego acá hacemos otro cruce de base a emisor con otro beta más 1 y es por eso que nos queda la siguiente forma. Y despejando pues ya tenemos el resultado. Bien, entonces esa sería la solución de este primer ejercicio. Son 15 puntos, no son 15 puntos, son 35 puntos. Entonces sí valía bastantito, la verdad. Era el primer tema de este examen. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Como les dije, puede llegar a ser un poco abstracto porque se hacen ciertas consideraciones que quizá no se pueden percibir a simple vista. Pero bueno, lo importante es como que entender el funcionamiento y en base a ese funcionamiento hacer las consideraciones necesarias. Bien, listo. Entonces ahora sí, sigamos con el siguiente, que también fue un ejercicio que salió en un examen. Y que más que cálculo es análisis. Y ojo que también les suelen pedir, o sea, no es la primera vez que veo ejercicios así, de hecho ya han venido en otros exámenes, que les piden explicación del funcionamiento del circuito. Por ejemplo, si se fijan, el literal A solamente pide una expresión literal para Vout, que Vout es esto. De ahí el literal B es explicar, te pide que expliques el funcionamiento de Q1 y Q2. Y el literal C también es explicar la función del diodo y de los 3 capacitores que hay. Entonces tengan en cuenta eso. Este es también otro formato de evaluación que también, como les digo, es recurrente porque sí lo he visto en varias evaluaciones, que es escribir básicamente texto y decir esto funciona para esto funciona para esto y así, ¿verdad? Entonces eso para que tengan en cuenta también. Listo, entonces vamos con eso. Literal A nos dice una expresión literal para Vout. Ok, que Vout es lo que tenemos aquí. Bien, entonces eso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a diseño de fuentes, en diseño de fuentes nosotros vimos cómo analizar cuando nosotros teníamos un regulador, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos un regulador que era más o menos algo así.
que era, por ejemplo, en este caso no alcanzó a ver, creo que dice LM 112, algo así, pero bueno, teníamos un LM algo más, ¿verdad? Listo, entonces aquí solíamos tener la entrada, bueno, siempre es así. Luego tenemos aquí la salida y aquí tenemos el ADJ, el ajustable, que precisamente tenemos aquí un potenciómetro y acá teníamos una resistencia que era normalmente de un valor de 120. Esa resistencia es justamente la resistencia que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, es la misma estructura. Tenemos el transistor, perdón, el regulador, y aquí tenemos el potenciómetro, y aquí tenemos la resistencia que está en paralelo entre la salida y el ajuste, que como les dije en su momento, siempre suele ser de 120 ohmios, ¿ya? Entonces, para ejercicios así, nosotros aplicamos directamente no es por decir la fórmula, pero se podría decir la fórmula de la salida de un regulador, que si no recuerdan cómo sale, lo expliqué en la ayudantía de diseño de fuentes, creo, pero bueno, la podrían revisar. Y básicamente es una formulita que nos dice que la salida de un regulador va a estar dada por 1.25 multiplicado a 1 más el valor del potenciómetro sobre el valor de la resistencia R, que R es esta resistencia que tenemos aquí. Este sería el potenciómetro. ¿Ok? Entonces, es lo único que vamos a usar, utilizar esta formulita para hallar la expresión de la salida. Si quieren saber más a fondo de dónde sale, nuevamente en la ayudantía de diseño de fuentes está la demostración de dónde sale esta expresión. Entonces, bien, para la salida tendríamos 1.25, 1 más el potenciómetro, que el potenciómetro es este R5 aquí, que sería R5, sobre esa resistencia R, que en este caso vendría siendo R4. Entonces sería sobre R4. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, sería 1.25 por 1 más el R5, el potenciómetro, que tiene un valor de 5K, sobre R4, que tiene un valor de 120. Bien, entonces resolviendo esto y dejando la expresión, me queda de la siguiente manera. Me queda 1.25 más 10. Ya. No, aquí estaba cometiendo un error. Aquí no le puedo decir directamente. Ok, déjame corregir eso. Aquí yo le estaba poniendo el valor del potenciómetro, pero no sé si el potenciómetro está en 100. Entonces yo estaba diciendo que era de 5K, pero realmente yo no sé eso. Yo no sé eso, ¿por qué? Porque no me está especificando si el potenciómetro está al 100, o está al 50, o está al 0. Ya, entonces básicamente lo único que vamos a hacer es dejarlo expresado de esta forma. Bien, entonces ahora sí, resolviendo esto, me queda lo siguiente: 1.25 más 10.42 por R5. Y esta sería la expresión literal para Vout. Bien, entonces, algo que me faltó también es que esto es 10.42 mili, por si acaso. Es un valor bastante pequeño. Entonces, bueno, esa sería la respuesta para la literal A. Ya, entonces ahora sí vamos con la literal B. Nuevamente, o sea, esto creo que está fácil porque es simplemente aplicar esta expresión de aquí. Solamente me estaba confundiendo en que no tienen que reemplazar el valor del potenciómetro, ya que no les especifican en qué rango está, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Yo aquí estaba poniéndole 5K, pero ponerle 5K hubiera sido como decir que el potenciómetro está al 100.
Además, el hecho de que nos digan que queremos una expresión literal hace que nos den a entender de que no queremos números como resultado, sino una expresión que quede expresada en términos de otra variable que desconocemos. En este caso es el potenciómetro. No sabemos en qué porcentaje está. Listo, entonces ahora sí, continuando con el siguiente literal, tendríamos el literal B, que pide el funcionamiento de los transistores Q1 y Q2. Bien, entonces, analizando el circuito, nosotros nos podemos dar cuenta que estos transistores, para empezar, Q2 es un Darlington, ¿ya? ¿Por qué? Porque Q2, o sea, siempre que tenemos un transistor y tenemos una cajita alrededor, nos están diciendo que es una configuración de la siguiente forma, que era así y así, ¿verdad? Que están en serie, por así decirlo, los transistores. Entonces este de aquí es un Darlington. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que básicamente lo que hacen estos dos transistores es proteger al regulador. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, tenemos la misma configuración que teníamos hace un rato. Tenemos un limitador de corriente. Nuevamente, siempre que ustedes tengan una resistencia en paralelo al emisor y la base de un transistor BJT, estamos hablando de un limitador de corriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Q1 limita la corriente que le llega al regulador. De esta forma lo protege. ¿Por qué lo protege? Porque al regulador no le pueden llevar corrientes muy grandes, ya que si le llegan corrientes muy grandes se quema, ¿verdad? Y supongo que en algún momento tuvieron esa experiencia cuando hicieron sus fuentes en principios. Los transistores, los reguladores son bastante fáciles de quemar si es que le llega alguna sobrecorriente. Entonces, bien, al tener esta configuración así, de esta forma, una vez más lo que ocurre es que la corriente se limita y se fija en cierto valor, que es esta corriente de aquí. Una vez que se fija esa corriente, quiere decir que hemos igualado el voltaje que hay aquí, que no nos dicen, pero asumimos que es de 0.7. ¿Y qué pasa cuando se fija ese valor? Este transistor se enciende, dando paso al siguiente transistor. Entonces, asimismo, Q1 enciende a Q2. Y Q2 se va a encargar de manejar todas esas corrientes que no le llegan al regulador. Para que se amplifiquen o para amplificarlas debido a la configuración. Es un Darlington, entonces va a amplificar. Entonces sería para amplificarlas. Y que en su lugar le lleguen a la carga. ¿Verdad? Que es la resistencia que tenemos justo acá. Esta sería la carga. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que ocurre? Esto está en configuración de limitador de corriente. ¿Para qué limitamos esa corriente? Para que no le llegue una corriente que pueda dañar al regulador. Entonces, básicamente Q1 protege al regulador. Y a su vez, una vez que esa corriente se fija, se enciende Q1 y esto da paso a que funcione Q2. Entonces es como que secuencial, ¿verdad? Esto funciona y gracias a esto funciona lo de acá. Y gracias a eso, todas esas corrientes restantes son amplificadas por Q2, porque es un Darlington, entonces la amplifica. Y desviamos, por así decirlo, le damos un uso a esas corrientes desviadas para que sean amplificadas y lleguen a la carga, que es lo que nos interesa.
¿Yep? Y esa es la explicación. Bien, ahora vamos con el literal C, que dice la función del diodo C1, C2 y C3. Bien, entonces esto también está bastante sencillo. ¿Qué es lo que está haciendo este diodo aquí? Este diodo está protegiendo al regulador de corrientes inversas. A veces hay corrientes invasivas o también llamadas corrientes parásitas que se inducen de manera contraria y pueden llegar a querer dañar el regulador. Entonces, para evitar eso, nosotros colocamos este diodo de aquí para que no ocurra eso. Entonces, básicamente el diodo lo que hace es proteger al regulador de corrientes inversas. Bien, ¿y qué hacen los capacitores? Realmente es bastante sencilla la explicación. Recordemos que el capacitor, ¿qué es lo que hace? Me permite controlar la carga de un circuito para que sea o más lenta o más rápida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que básicamente se usan como protección para que no le llegue de manera brusca los valores a los componentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este capacitor se encarga de proteger tanto a Q1 y a Q2, que están acá, porque justo aquí está la entrada, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que el circuito se cargue de manera inicial de forma lenta. Entonces eso es lo que hace el capacitor 1. Asimismo protege al regulador de esa forma porque todo va creciendo de manera progresiva a través del tiempo. ¿Ya? Y por ejemplo C2 lo que hace es que también protege al regulador al momento en el que se varía el potenciómetro, porque si se varía no va a haber un cambio brusco gracias a este capacitor de aquí. Este capacitor va a hacer que la variación del potenciómetro sea regulada a través del tiempo una vez más. Y finalmente el capacitor 3 lo que hace es proteger al circuito cuando se conecte la carga, porque al momento de conectar la carga el circuito cambia su funcionamiento, pero el capacitor lo que hace es regular ese cambio, por así decirlo, para que no sea brusco. Entonces, bien, poniendo eso en palabras, básicamente C1 protege de manera directa al transistor 1 y de forma indirecta, por así decirlo, al regulador también, ya que, como les dije, este protege al de acá. Entonces, si el capacitor protege a este, entonces a su vez, de manera indirecta, está protegiendo también al regulador. Bien, C2 protege al circuito cuando se varía el potenciómetro. Y finalmente C3 protege el circuito cuando se conecta a la carga. Cuando se conecta a la carga. Bien, entonces como se darán cuenta es básicamente más texto que otra cosa la resolución de este ejercicio, pero no se aleja de la explicación que les di anteriormente de cómo funcionan este tipo de circuitos, ¿verdad? Entonces por esa razón es como que fácil responder el literal B y C, y el literal A pues nada más es usar esta fórmula aquí y hallar la expresión.
Entonces, bueno, eso sería la resolución de este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. El tercer ejercicio es este, que también es un tema que salió en un examen, tenía un valor de 30 puntos. Y como podemos darnos cuenta, tenemos una estructura bastante similar a la del primer ejercicio. Tenemos op-amp y transistores, ¿verdad? Entonces sabemos que esto está cumpliendo la función de un regulador de voltaje. Listo, entonces vamos a ver, aquí nos dan los datos del ejercicio. Nos dice que la entrada puede variar entre estos dos valores. Vin es este valor de aquí. El op-amp es ideal y bueno, se polariza de la siguiente forma. Nos dan los datos de los transistores y nos dicen que el diodo Zener es ideal y que tiene un voltaje de 4.7 voltios. Bien, entonces en el literal A nos están preguntando cuánto es el valor de la corriente máxima que pasa por ese diodo Zener. Entonces sería I Zener máxima. Listo, entonces, ¿cómo calculamos ese valor? Pues simplemente nosotros sabemos que aquí nosotros vamos a tener el voltaje de Zener. Aquí vamos a tener el voltaje máximo, porque nos dice el valor máximo de esa corriente. Entonces simplemente sería ley de Ohm, ¿verdad? Sería la corriente de Zener máximo, que sería el voltaje de entrada máximo menos ese voltaje de Zener sobre la resistencia que tenemos allí, que es de 820 ohmios. Ok, entonces calculando esto nos da un valor de 21.71 miliamperios. Siempre y cuando teniendo en cuenta pues que el valor máximo de Vin es el que nos da aquí el ejercicio, de 22.5 menos 4.7 sobre 820, ¿verdad? Entonces déjenme igualmente confirmar el cálculo para ver si lo calculé bien. Ajá, 21.77, lo cual es lo mismo que 21.71 miliamperios. Bien, entonces esta sería la respuesta de literal A. Ahora sí, vamos con el literal B, que nos dicen cuáles son los valores mínimo y máximo de voltaje de salida regulado, es decir, este Vout de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos dicen mínimo y máximo? Porque todo va a depender de la posición de este potenciómetro, ¿verdad? Este es el potenciómetro que nos va a permitir regular ese voltaje. Entonces, básicamente es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Voy a poner aquí, literal B. Vout max y Vout mínimo. Bien, entonces nosotros aquí sabemos que como el op-amp es ideal, nosotros sabemos que aquí vamos a tener 4.7 voltios y por ende aquí también vamos a tener 4.7 voltios porque el voltaje en las entradas del op-amp es igual. Entonces a este punto le llegan 4.7 voltios, ¿verdad? Listo, entonces lo que nosotros hacemos es analizar dos casos, cuando el potenciómetro está en su punto máximo y cuando está en su punto mínimo. Entonces nosotros tendríamos dos circuitos, por así decirlo. Tendríamos aquí Vout, tendríamos acá la resistencia de 750 ohmios, aquí tendríamos el potenciómetro y vamos a poner el primer caso en donde decimos que estamos en 0, en la parte mínima del potenciómetro. Aquí nosotros sabemos que tenemos 4.7 voltios y que no hay corriente, ¿verdad? Porque sabemos que no hay corriente en la entrada del op-amp. Listo, entonces después de eso tenemos 750 ohmios y eso es lo que tendríamos en el primer circuito. Luego también vamos a tener un segundo circuito que va a ser similar, pero en cambio vamos a tener el potenciómetro en su valor máximo. Entonces tendríamos algo así, tendríamos Vout
750 ohmios, 1 kilo ohmio, pero en este caso pues vamos a tener el potenciómetro para acá. Sabiendo que una vez más aquí tenemos 4.7 voltios y en la parte de acá tenemos la resistencia de 750 ohmios. Bien, listo, entonces nuevamente aquí nosotros no tenemos corriente, entonces sabemos que no hay corrientes que vengan de acá. ¿A qué me refiero? Que yo sé que no va a haber una corriente que venga por aquí, sino que yo puedo hallar la corriente que pasa por aquí y esa misma corriente va a ser la corriente que pasa para toda esta rama. ¿Por qué? Porque no hay corriente aquí en la entrada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo ese cálculo? Yo puedo decir que esta corriente yo la puedo calcular fácilmente teniendo en cuenta simplemente la posición del potenciómetro. Por ejemplo, para este caso, esa corriente sería la corriente que pasa por acá, que va a ser la misma corriente que pasa por acá, debido a que no hay corriente aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular esto? Simplemente con ley de Ohm. Entonces yo puedo decir que esa corriente I va a ser igual a 4.7. Para el primer caso sería sobre 750. Y para el segundo caso sería esa corriente I, vamos a ponerlo con otro color para diferenciarlo. Sería 4.7 sobre 1 más 750. Bueno, sería 0.750. ¿Verdad? Listo, entonces ahí tendríamos, esto sería kilo ohmios y estos acá son ohmios. Bien, entonces, una vez teniendo en cuenta eso, nuevamente, ¿por qué estoy haciendo eso aquí? Porque yo quiero el máximo y el mínimo, y eso viene dado por la ubicación del potenciómetro. Entonces estoy encontrando corrientes, la corriente que pasa por la rama, tanto para un caso como para el otro. Una vez más, ¿por qué yo puedo decir que esta es la misma corriente? Porque de acá yo no voy a recibir ninguna corriente. Entonces me basta con analizar esta sección para este caso y esta sección para el caso de acá. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo. Entonces sería, para el primero sería el voltaje, la de la salida, sería igual a la suma de las resistencias por la corriente que pasa por ellas, ¿verdad? Entonces sería 750 más 1K más 750 por esa corriente que tiene este valor de aquí. Y lo mismo sería para el de acá. Sería exactamente lo mismo, sería que la salida va a ser igual a la suma de esas resistencias por la corriente que pasa por ellas. Y eso por esto de acá. Listo. Ya. Entonces simplemente se hace ese cálculo y ahí ya tendríamos el resultado que es lo que queremos, tanto para un caso como para el otro. Entonces calculando esto me da un valor de 15.3 voltios. Y calculando esto de acá me da un valor de 6.55 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un inicio no sabía cuál era el máximo y cuál era el mínimo, ahora ya es bastante obvio por la respuesta. Teniendo en cuenta que el valor mayor es este, entonces este sería mi valor máximo, mi Vout máximo, y este sería mi Vout mínimo. Y esa sería la resolución de este literal.
Bien, nuevamente lo único que hice fue jugar con la posición del potenciómetro. El uno lo mandé al mínimo y el otro lo mandé al máximo. Hallé corriente en base a esa posición, como les dije. Aquí solamente sería así y aquí solamente sería de esta forma, por la posición de la corriente, y yo puedo decir que esa es la misma corriente que pasará por la rama porque de aquí no recibimos corriente. Entonces, teniendo esa corriente, simplemente hacemos ley de Ohm y sabemos que este voltaje va a ser igual a la resistencia que pasa por aquí, perdón, a la corriente que pasa por aquí, por la suma de las resistencias, que son estas, ¿verdad? Y lo mismo para el caso de acá. Y ahí hallé los valores. ¿Ok? ¿Y cómo me doy cuenta cuál es el máximo y el mínimo? Simplemente viendo el valor, porque puede existir la confusión de pensar de que el voltaje máximo va a ser cuando tengamos el potenciómetro al punto máximo, pero si se dan cuenta es al revés. Cuando tenemos el potenciómetro en el valor mínimo, tenemos el valor máximo, y cuando tenemos el potenciómetro en el valor máximo, tenemos el valor mínimo. Entonces bien, por eso desde el inicio no dije como que bueno, primero vamos a calcular el máximo y luego el mínimo, sino que simplemente yo, sabiendo que tengo dos casos, un caso mínimo y un caso máximo, calculo y ya analizo los valores y me doy cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor. Y ya. Listo, entonces ese sería el literal B. Ahora vamos con el literal C. Dice lo siguiente. Dice, si el voltaje de salida regulado es de 12.5, ¿cuál es la resistencia de carga para que se active el mecanismo de limitación de corriente? Entonces, una vez más, tenemos un limitador de corriente. Como les dije, es muy fácil de reconocer siempre que ustedes tengan una resistencia en paralelo con la base y el emisor de un transistor. Ese es su mecanismo de limitación de corriente, ¿ya? Entonces nos están diciendo que para este caso la salida es de 12.5. Ok, entonces sería aquí 12.5 en este punto de aquí. Me dicen que es 12.5 para el literal C. ¿Ya? Lo cual, si se fijan, de cierta forma nos confirma hasta cierto punto que nuestro cálculo anterior está bien, porque ya tenemos los límites, ¿verdad? Sabemos que esos voltajes solamente van a estar entre 6.55 y entre 15.3. Entonces, si el ejercicio nos hubiera dicho 12.5 y aquí a nosotros nos hubiera salido, yo qué sé, 10 y 5, sabíamos que este cálculo estaba mal, porque de por sí el ejercicio nos está diciendo que podemos manejar valores de salida de 12.5. Entonces esto es buena señal, nos indica que el cálculo previo de cierta forma está correcto. Entonces bueno, continuando con eso, ok, dice cuál es la resistencia de carga, es decir, RL, para que se active este mecanismo, ¿verdad? Entonces nosotros, como les dije, ya les había mencionado que para que este mecanismo se active, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el voltaje de esta resistencia tiene que ser igual al voltaje base emisor. Entonces vamos viendo eso. Dejen poner acá literal C. Sería RL para BO 12.5 y el limitador de corriente funcionando. Listo, entonces para que se encienda ese limitador de corriente, nosotros tenemos que hacer que el voltaje de la resistencia 3, vamos a poner así, el voltaje de la resistencia que es igual a 3 ohmios, tiene que ser igual al voltaje, esto no se entiende, déjenme ponerlo mejor. Vamos a llamarle, le voy a llamar resistencia, no están enumeradas, entonces le voy a llamar resistencia 3, simplemente para ponerlo acá. Ya sabemos que este voltaje tiene que ser igual al voltaje base emisor del transistor Q1, ¿verdad? Entonces nos dicen que ese voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Entonces lo único que hay que hacer es hallar cuándo se cumple esta condición. Entonces sería el voltaje de R3 tiene que ser igual a 0.7 voltios. Entonces nosotros sabemos que esto es una corriente, por así decirlo, una corriente que enciende a mi sistema de limitación de corriente por el R3 igual a 0.7 voltios, ¿verdad? Entonces esa corriente, que le vamos a llamar I-on, va a ser igual a 0.7 sobre R3, que tiene un valor de 3 ohmios.
listo, haciendo este cálculo, ya les confirmo cuánto me sale. Me sale 0.7 dividido para 3. Me sale 233.33 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante conseguir este valor? Porque me están pidiendo que calcule el valor de RL. Y yo tengo que calcular cuánta corriente le va a llegar a RL, ¿verdad? Entonces yo les había explicado previamente de que qué es lo que hace este circuito. Este circuito fija una corriente aquí, que es la corriente precisamente de encendido. Es una corriente que viene así. Es la corriente que enciende este circuito limitador. Esta va a ser una corriente fija, por así decirlo, como les expliqué anteriormente. Esta corriente ya está fijada para que sea de ese valor, porque en ese valor se fija, se limita la corriente gracias a esta configuración, ¿ya? Entonces esta ya es una corriente que se fija, gracias a eso que les he explicado. Entonces, lo que yo quiero es hallar esto. Sin embargo, y yo tengo voltaje, ¿verdad? O sea, yo simplemente necesito 3 cosas. Necesito voltaje, resistencia y corriente. Y lo que yo quisiera es encontrar resistencia. Entonces voltaje ya tengo, ¿verdad? Que es el 12.5. Pero me falta la corriente. ¿Por qué? Porque a diferencia del caso anterior, aquí no le llega directamente esta corriente a la carga. Sino que aquí se podría decir, o bueno, podríamos aproximar como que sí le llega directamente a la carga. O sea, podríamos decir que IL va a ser igual a ion, pero igualmente podríamos calcular esta corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Que va a ponerle I del ramal, porque es una corriente que pasa aquí, para el caso de 12.5, porque esta corriente no va a ser la misma que las que calculamos acá. ¿Por qué? Porque cuando hicimos este cálculo, nosotros habíamos mandado el potenciómetro a dos valores conocidos, al 0% y al 100%, pero en este caso para obtener 12.5 no sabemos en dónde vaya a estar el potenciómetro. Entonces esta sería una corriente diferente a las que calculamos acá, en el literal B. Entonces lo que habría que hacer es, como les digo, se podría hacer una aproximación directa hasta cierto punto diciendo que ion es igual a IL, pero siempre sean lo más detallados posible cuando resuelvan un ejercicio. Y consideren cosas por más pequeñas que sean. En este caso esta corriente va a salir chiquita, pero la vamos a considerar igual. Entonces, analizando ese ramal, tendríamos lo siguiente. Sería, vamos a ponerlo aquí, lo voy a dibujar acá, sería 12.5 y una resistencia equivalente que va a ser la suma de esas 3 que están allí, ¿verdad? Que va a ser 750 más un K más 750. Y así yo puedo hallar esta corriente que pasa justo por aquí. Bien, entonces esa corriente sería 12.5 sobre 2 veces 750 más 1 kilo, lo cual me da un valor de 7.14 miliamperios. Ok, entonces, ¿qué es lo que hice? Calculé esta corriente que va por aquí para el caso de 12.5, que es una corriente, le voy a llamar una corriente, no sé, de la rama, una corriente R le voy a llamar, que es esta de aquí. Entonces ahora sí yo ya puedo saber la corriente que le va a llegar a IL, porque simplemente sería la diferencia entre esas dos. Entonces IL sería la corriente limitada menos esa corriente que se pierde, por así decirlo, en ese ramal. Entonces sería 233.33 menos 7.14. Entonces IL es igual a 226, déjenme hago el cálculo, 200, creo que sale 226 y algo. Igualmente déjenme calcular, 233.33 menos 7.14 me sale 226.19. miliamperios. Bien, entonces esta es la corriente que va a haber esa resistencia para un valor de 12.5. ¿Ok? Listo, entonces
ahora sí, simplemente hacemos la ideón. Entonces RL sería $12.5 sobre 226.19 miliamperios, lo cual me da un valor de 55.26 ohmios. Si ustedes hacen el cálculo diciendo que, o sea, saltándose esto y simplemente diciendo que esta era la corriente que le llega directamente a RL, les va a salir aproximadamente 53 ohmios, algo así. Entonces, lo cual es bastante cercano. Por eso les digo que se podría despreciar hasta cierto punto, pero lo mejor es que se lo considere igualmente, porque por algo nos dan este valor. Pues no, nos dan ese valor precisamente para que, o sea, si nosotros no tuviéramos en cuenta esto, eso aquí, entonces no estuviéramos usando ese valor de 12.5. Bueno, sí lo estuviéramos usando para el valor de RL, pero también ese valor de corriente que se pierde cambiaría si esto fuera mayor o si fuera menor. Entonces por esa razón es que lo considero. Pero una vez más, tranquilamente pudieran usar esto aquí y le salió un valor aproximado. Ya, entonces eso para que lo tengan en cuenta también. Listo, entonces ese sería el resultado del literal C. Ahora sí, vamos con el literal D, que es el último. Dice, ¿cuál es el valor aproximado de la corriente de cortocircuito de la corriente de cortocircuito de la carga? Ya, entonces, este literal es más de análisis que otra cosa, porque yo, dejen poner aquí, vamos a poner literal D. Ya, sería corriente de corto para RL. Ya. Yo estaba hablando con otro compañero que es ayudante y le estaba preguntando cómo él haría este ejercicio de aquí, perdón, este literal de aquí. Y bueno, él me explicó, llegamos a la conclusión de que esta respuesta es la misma que la corriente entregada anteriormente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que, o sea, dense cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer zoom aquí. Ya, nosotros hemos encontrado un valor de carga de 55.26 ohmios. Entonces, aquí es como si nosotros tuviéramos eso, ¿verdad? 55.26 ohmios. Ya. Entonces, ¿qué pasa si esta carga baja? O sea, si es un valor menor, hasta llegar a cero. ¿Por qué? Porque nos dicen la corriente de cortocircuito. ¿Qué significa corriente de cortocircuito? Que la resistencia es cero. Es decir, que esto es un cable. Entonces, ¿qué pasa si esto empieza a bajar hasta llegar a cero? ¿Qué va a pasar? Que va a exigir más corriente el circuito. Ya, pero ahí es donde entra la acción del limitador de corriente. El limitador de corriente solamente va a limitar ese valor al valor que nosotros hallamos, que es de 233.33 miliamperios. Y el resto, así sea que exija más corriente, el resto se va a ir por este transistor, lo que había explicado anteriormente. Entonces, ¿a qué es lo que intento llegar? Que no hay forma de que llegue una corriente, o sea, de que se supere ese límite, por así decirlo, que es cuando encendemos el limitador de corriente, ya que aquí la corriente se fija en 233.33. Y ok, ya, ¿qué pasa si nosotros bajamos esta resistencia de manera que lleguemos a 0 ohmios, que es la corriente de cortocircuito? ¿Qué va a pasar? Que el circuito va a exigir más corriente, pero igualmente esta corriente está fijada a 233. La diferencia es lo que se va a ir por aquí, que es algo que ya hemos hablado y que hemos dicho que esa diferencia a la final no nos importa, porque lo que hace el limitador de corriente es fijar a una corriente que le llega a la carga. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no hay forma de que ese valor vaya a cambiar si es que nosotros queremos la corriente para cortocircuitar, es decir, resistencia cero. Ya que si bien vamos a exigir más corriente, igualmente aún exigimos más corriente, gracias al limitador solamente le va a llegar los 233.33. Entonces, esa sería la respuesta para literal D.
debido a ese análisis. No sé si ustedes tienen un análisis mejor, pero una vez más, o sea, no sé si me hice bola al momento de explicar, pero una vez más, la razón es porque me hice esto, corriente de cortocircuito por la carga. Y cortocircuito quiere decir que esto es un cable, es decir, que esta resistencia es igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos este valor, que es, tenemos este valor de aquí, nosotros sabemos que para ese valor, el limitador de corriente va a fijarme este valor de acá. No importa qué tanto yo baje esta resistencia hasta llegar a 0, porque aún así yo exija más corriente, como les dije, que llevo mencionando esto ya como varias veces. No importa cuánto yo más corriente le exija a mi circuito, mi corriente ya está seteada a este valor de acá. Este valor de aquí. Ya, entonces, ¿por qué la respuesta no es esta? Porque esta es para el caso de 12.5. Y en este caso, pues, yo no sé cuánto voltaje yo tendría aquí al momento de empezar a disminuir esta resistencia. Entonces, por eso hemos decidido que la mejor opción para la respuesta sería decir que es directamente el máximo que limita ese limitador de corriente, ya que, una vez más, no importa cuánta más corriente demande mi circuito, esta corriente está fija. Entonces es por eso que esta es la respuesta. Aquí me gustaría acotar algo, que justo estaba viendo el video para ya subirlo y me pareció oportuno explicarlo. Cuando esta resistencia se haga 0, esto va a ser un cable, como ya lo mencioné. La corriente es vaga, entonces la corriente que viene por aquí va a querer buscar tierra. Sin embargo, sí pueden haber pérdidas por este caminito de aquí, porque al fin y al cabo aquí vamos a tener un voltaje. En dicho momento del tiempo vamos a tener un voltaje aquí. Cuando esto sea un cable, igualmente vamos a tener un voltaje aquí. Y de igual forma va a haber una pérdida aquí. Entonces, se podría buscar una forma de calcular ese valor. Podríamos tomar el valor mínimo de salida para calcular cuánto sería esa pérdida mínima, por así decirlo, para cuando tenemos el valor más pequeño de salida, y eso restárselo al valor de aquí. Ya. Para tener como que en consideración ese detalle adicional. Pero analizándolo así un poco de manera lógica y un poco también sin tener en cuenta esta rama, como esto va a ser un solo cable, entonces lo más sensato es decir que la corriente máxima que se va a ver es la corriente que fue limitada, es decir, esta corriente de acá. Si quisieran añadirle una explicación extra o decir como que igualmente aquí va a haber una pérdida, no sería la pérdida ocasionada por este voltaje, que en este caso le llegaban 226, porque una vez más, cuando tú tienes aquí resistencia igual a 0, al fin y al cabo tú no sabes qué valor de voltaje estás considerando aquí. Entonces, para tener como que, para cuidar ese margen de error, se podría hacer un cálculo con este voltaje mínimo, o con el voltaje máximo en su defecto, no, en este caso sería el voltaje mínimo, creo, para ver como que cuánto seguiría por aquí. Pero bueno, eso me gustaría explicar igualmente para que no crean que no hay pérdida en esta rama. Sí hay pérdida, si hablamos ya en la vida real, pero lo que hice simplemente fue aproximar esto a un cable, porque al fin y al cabo eso es lo que me dice el sistema, que es un cortocircuito, y por eso coloqué que la respuesta era la misma de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que quería explicar. Entonces, bien, eso sería como que todo por la ayudantía de hoy. Igual espero preguntas y comentarios si es que lo tienen. Puedo entender que este tema sea un poco más complejo, tanto para ustedes como para mí, porque si bien yo se supone que ya... no, se supone, en teoría ya sé todo esto, igualmente se me hace hasta cierto punto complicado explicar ciertas cosas que para mí pueden llegar a ser un poco obvias de ver, pero al momento de ponerlo en palabras puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, si no me estoy dando a entender o si no he llegado bien con el mensaje en algunas cosas, no deben escribirme y preguntarme, porque nuevamente puedo llegar a entender de que este tema sea diferente a los demás. Por eso es el último tema precisamente y uno de los más abstractos. Entonces, bien, quedo atenta a cualquier comentario y bueno, muchas gracias.